Y bueno, pues vamos a pasar al tiempo de la palabra. Gracias a Dios por la bendición que tenemos de estar nuevamente juntos edificándonos. Y bueno, pues estamos iniciando el año nuevo y pues ya estamos empezando, como te mencionaba, a retomar todas las actividades de la iglesia y de ponernos al corriente en todas las cosas del Señor, en cada uno de los ministerios. Entonces, siempre como lo hemos estado llevando a cabo, iniciamos un tiempo de oración, de ayuno, para que podamos enfocarnos. A veces cuando terminamos el año, como que realmente perdemos un poquito la disciplina de estar orando, de estar leyendo, y más cuando no nos congregamos, como que algo empieza a hacernos falta. Entonces empezamos el año con esta guía de oración y ayuno para empezar a disciplinar otra vez el espíritu y estar sometiendo a la carne, ¿verdad? Que no nos domine por completo, sino estarla siempre llevándola a menos para que se manifieste más la obra que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y bueno, pues algo que siempre debemos de tener en cuenta es que necesitamos siempre estar creciendo, estar madurando espiritualmente en las cosas de Dios, porque es la manera en cómo nuestra relación con Él se va fortaleciendo, cómo nosotros realmente edificamos una muy buena relación con Dios, pues a través de una vida espiritual que crece, que madura y pues da sobre todo fruto de acuerdo al plan y propósito que Dios tiene para nosotros. Hoy quiero compartir contigo lo que el rey David nos dice en el Salmo 103. Sabemos que el rey David escribió muchos de los salmos que conocemos, que están escritos, pero algo que yo quiero considerar en la vida de David es que podemos ver ese crecimiento en su vida, de cómo él, a lo mejor nadie sabía cómo él estaba llevando a cabo su relación con Dios. A lo mejor no era muy obvio a los ojos de muchos, de su padre, de sus hermanos, del pueblo mismo, pues a él lo conocían como el hijo que cuidaba las ovejas de su padre. Era como también su papá lo veía. Recordemos que cuando Dios decidió llamar a David para ungirlo a través del profeta Samuel y delante de su padre y de sus hermanos, pues no creían o no pensaban que Dios a través de Samuel estaba buscando a David, porque cuando Samuel llega delante del padre de David y le dice, pues muéstrame, tráeme a tus hijos, porque Dios se ha provisto rey para Israel de uno de ellos. Y en ese tiempo Isaí pues trajo a todos sus hijos, nunca pensando en David, ¿verdad? Quizás porque era el más pequeño, el más joven, y era el que cuidaba las ovejas. Y vemos que cuando se iban presentando los hermanos de David ante el profeta Samuel, aunque tenían la apariencia física para ser reyes, porque hasta el mismo Samuel decía, ay, este parece que es. Y Dios le llamó la atención y le dijo, no mire su apariencia, porque yo no miro la apariencia, sino el corazón. Y al ver que ninguno de los que estaban ahí presentes, de los hijos de Isaí, era el escogido, Samuel pregunta a su padre, dice, ¿qué no tienes por ahí otro hijo? Porque de estos ninguno. Y dijo, sí, allá está David, el que cuida las ovejas. Pues tráelo, porque no nos vamos a sentar a comer hasta que él venga. Y cuando David se presenta ante Samuel, vemos entonces que él es el escogido. Entonces
vemos aquí la importancia, como yo te mencionaba, a lo mejor su papá, sus hermanos, el pueblo, pues te digo, lo conocían como el hijo de Isaí, el hijo que cuida las ovejas de su padre. Pero ¿qué hacía David en todo ese tiempo en que cuidaba a las ovejas? Sabemos que el rey David fue un gran salmista, por eso muchos de sus escritos o sus salmos que conocemos, también de ahí cantamos muchas alabanzas, ¿verdad? De esos salmos. Entonces vemos que él tocaba el arpa, él era músico, él era alguien que tenía esa habilidad, ese don para ministrar, para cantar a Dios. Y yo creo que él lo hacía todo el tiempo. Imagínate en el campo, cuidando las ovejas. Claro, no tienes que estar sobre de ellas todo el tiempo, simplemente tomar un lugar, estar observando y empezar a hablar con Dios, a alabar a Dios. Aprendió, yo creo, a tocar el arpa, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, imaginemos que realmente la vida de David fue en este sentido, ¿no? Y de esta manera él empezó a cultivar una vida espiritual que iba creciendo, que iba madurando y que además era agradable a los ojos de Dios. Yo creo que cada cristiano tiene que tener esa humildad de reconocer quién eres y quién es Dios. Y cuando tú llegas a tener esa actitud de humildad, porque como dice la palabra que sin Dios pues nada podemos hacer, apartados de Dios nada podemos hacer. Y esto tiene que ver que aunque tú tengas muchas habilidades, muchos dones, muchos talentos, no significa que no puedas humillarte delante de Dios, reconocer que no eres nada, que no eres nadie y que sin Él realmente no puedes hacer nada. Entonces, me imagino que David tenía ese corazón, esa actitud, esa humildad y de que todo lo que él hacía, pues lo hacía con un propósito: adorar a Dios, bendecir el nombre de Dios. Y algo que podemos preguntarnos: ¿cómo podemos saber que nuestra relación con Dios está madurando? ¿Alguno de ustedes puede realmente decir cómo tu vida en Dios está madurando, cómo tu relación con Dios está madurando, o que tu vida espiritual está creciendo? ¿Cómo podemos nosotros tener esa certeza de que estamos madurando en nuestra relación con Dios y en nuestra vida espiritual? Estamos creciendo. Yo te mencionaba como el domingo pasado en la predicación de fin de año, la importancia de tomar un tiempo de reflexión. Siempre el fin de año es un buen tiempo para tomar un tiempo de reflexión acerca de lo que pasó, acerca de lo que enfrentamos y todo aquello que en un momento dado a lo mejor nos hizo dudar o nos hizo fallar delante de Dios o nos desafió a creerle a Dios y hacer las cosas como Dios nos lo ha pedido, y vimos la mano de Dios, la intervención de Dios. O a lo mejor, como te menciono, a lo mejor nos dejamos vencer por las circunstancias, caímos, fallamos, pecamos, ¿verdad? Y en todo eso tenemos que reflexionar. ¿Qué me llevó a fallarle a Dios? ¿O qué me llevó a salir de esto cuando realmente puse mi confianza en Dios? Entonces, en un tiempo de reflexión siempre es bueno sacar esa evaluación de todas las cosas. ¿Para qué? Para que podamos emprender una nueva etapa o un nuevo año en otra perspectiva. Y yo creo que cada uno de nosotros como cristianos debemos de mantener siempre la perspectiva de madurar y de crecer en nuestra vida espiritual, porque es lo único que va a prevalecer. No sabemos en qué momento vamos a salir de este mundo, o si Jesús viene por segunda vez, ¿verdad? Entonces, ¿para qué esforzarnos más por las cosas del mundo cuando realmente lo más importante y lo que va a prevalecer después de todas las cosas es nuestra vida espiritual?
nuestra relación con Dios allá en los cielos. Y vamos a leer el Salmo 103, no en su totalidad, pero sí una parte en la que yo quiero resaltar lo que quiero enfatizar el día de hoy. Y vemos que este salmo en tu Biblia solamente se titula un salmo de David. Así de simple, un salmo de David. No conocemos las circunstancias en las que fue escrito, pero dado que David era un hombre que conoció la gracia, la liberación de Dios muchas veces a través de las circunstancias en su vida, él pudo haber escrito este salmo en un momento de reflexión de lo que estaba pasando en su vida. Entonces, no sé si te ha pasado, pero hay ocasiones que cuando uno se mira al espejo, empiezas a hablar contigo como si estuvieras hablándole a alguien más. No sé, a veces yo tengo esa costumbre y a veces depende de mi estado de ánimo, porque a veces uno puede ser muy crítico, quejarse de uno mismo o alabarse uno mismo, ¿no? Yo a veces sí tengo esa costumbre. Hay ocasiones que estoy en casa y a veces estoy haciendo alguna tarea, resanando una pared, cortando una madera y estoy sudado, estoy pintando, estoy sudado, estoy mugroso, estoy desaliñado y a veces de repente paso por el espejo y me veo y hasta digo, ay Dios, estás bien feo, ¿no? O estás bien mugroso y empiezas ahí a hablarte, ¿no? Pero ay, ¿y así saliste a la calle? O sea, como se critica a uno, ¿no? A veces yo sí, o a veces sí me veo en el espejo y digo, ay, estás bien guapo, ¿no? O sea, si no me echo porras, ¿yo? ¿Quién? ¿Verdad? Entonces, a lo mejor yo sí tengo esa costumbre, ¿no? Me veo al espejo y me hablo, a veces dependiendo de las circunstancias, ¿sí? Hay un video donde hay un joven gordito y se acerca, les está viendo en la imagen del espejo y dice, ya no quiero ser ese gordo que está en el espejo. Desde hoy, este año, voy a empezar a dejar de comer. A veces el espejo, el mirarnos a nosotros mismos nos ayuda, ¿no? A autoevaluarnos, a hacer una reflexión de uno mismo. A veces no nos gusta lo que estamos viendo, ¿sí? A veces se ve uno y de tanta cena, de tanta comida, de tanto recalentado, pues lógico, ¿no? Subes de peso. Te ves al espejo y hasta te das asquito, no sé, te da asquito ver ahí a alguien así, pero todo depende también, te digo, las circunstancias. Hay ocasiones en que realmente, y yo me imagino que a lo mejor David tomó este tiempo de reflexión al mirarse reflejado en el lago, ¿sí? Y en ese momento, ¿qué dice él? Bendice, alma mía, a Jehová. Como que él de repente se vio a sí mismo y dijo, como que no estás alabando y bendiciendo a Dios últimamente. Como que te has concentrado más en que las ovejas estén bien, coman bien, estén tranquilas, en buenos pastos, pero como que te has olvidado de alabar, de bendecir el nombre del Señor, porque es hablarse a sí mismo. Yo creo que cuando realmente nosotros queremos ser mejores en todo aspecto, pues tenemos que hablarnos a nosotros mismos, ver las faltas, ver lo que está fallando en nuestra vida, lo que necesitamos para ser mejor. Cuando uno se autoevalúa o cuando uno hace una reflexión hacia sí mismo, tiene que ser para algo mejor. De que lo que tú estás viendo no te contenta, no te satisface. Sí, pero ¿cómo es posible que esté viviendo de esta manera? ¿Cómo es posible que esté vistiendo de esta manera? O que esté hablando de esta manera. Entonces son cosas que realmente uno puede tener en estos tiempos, ¿sí? Mucha crítica, mucha queja, que nada o mucho de lo que está pasando no te guste, pero ¿qué hay de
tu relación con Dios. A pesar de todo lo que pueda estar pasando, ¿cómo estás tú empezando a ver tu relación con Dios? Y vemos que en este salmo que David escribió hay razones para bendecir y honrar a Dios. Vemos que bendecir a Dios, ¿por qué? Por todos sus beneficios. Uno tiene que llegar a entender que estar con Dios es tener grandes beneficios. Amén. Entonces, dice el Salmo: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Aquí vemos la palabra bendecir. Dice bendice. ¿Cómo puede ser que el hombre que es casi nada ante la grandeza de Dios pueda uno bendecirlo? O sea, tú dices, bueno, ¿quién soy yo para bendecir a Dios? A lo mejor no hemos entendido quiénes somos ahora en Cristo. A lo mejor cuando no conocemos de Dios, no tenemos una relación con Él, pues tenemos una manera muy distorsionada de nosotros mismos. O a lo mejor cuando uno está sin Dios, uno es el más importante para sí mismo. A pesar de las circunstancias, a pesar de cómo se vea, etcétera, uno llega a ser lo más importante. Pero vemos aquí que cuando vemos que David dice bendice, ¿cómo puede ser que el hombre que es casi nada o muy insignificante ante la grandeza de Dios pueda bendecir a Dios? Y yo creo que esto es algo que tú tienes que entender. Si estás aquí, si estás con Dios, si ya creíste en Él, tienes una relación con Él, eres la persona más apta para bendecirlo. Amén. Bendecir viene de bendecir, o sea, hablar bien. ¿Qué podemos hacer sino hablar bien de Dios todo el tiempo? ¿Sí? Exaltando, resaltando todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace por nosotros. Entonces vemos como en el Salmo 8 inclusive, aquí dice, aquí el mismo salmista pregunta por el lugar que el hombre ocupa en relación con Dios. En el Salmo 8, versículo 4 dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Imagínate, ahí está el salmista, está David en esa posición. ¿Quién soy yo, Señor? Como hombre, como ser creado, como criatura tuya. ¿Sí? ¿Qué soy yo para que tengas de mi memoria? Porque a veces te digo, la imagen que tiene uno de sí mismo es muy mala. Si tenemos una baja autoestima, y así como a lo mejor en el mundo la gente nos rechaza, nos discrimina, pues pensamos que Dios hace lo mismo. Entonces, aquí el salmista David pregunta: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. O sea, como que nos sentimos indignos de que Dios pueda visitarnos o de que yo pueda inclusive estar en la presencia de Dios. Sabemos que Dios es infinitamente grande, más grande que el hombre, y el hombre nunca podrá darle una bendición a Dios a lo mejor como uno quisiera dársela. Pero vemos que lo que el salmista resalta y quiere decir con esto que acabamos de leer es en el sentido de que Dios es bendecido y honrado cuando nosotros, como sus criaturas, como sus hijos, lo alabamos y le agradecemos apropiadamente. Esa es la mejor forma en que nosotros podemos bendecir a Dios. ¿Cómo? Alabándolo y agradeciendo apropiadamente, reconociendo, como dice aquí: bendice alma mía a Jehová y no olvides, nunca olvides lo que Dios ha hecho por ti. Por eso vemos que cuando él dice bendice alma mía a Jehová,
Ahora vemos que David llama a su alma a bendecir a Jehová. Era como David se hubiese mirado en ese espejo y le está diciendo a su alma para que entienda lo importante que en ese momento no estaba alabando a Dios lo suficiente. Y él entonces está llamando a su alma a hacer más de lo que estaba haciendo en ese momento. Entonces debemos de llegar a entender que si hablamos de amar a Dios con toda nuestra alma, entonces quiere decir que es todo nuestro ser, todo lo que somos. En la alma están todas nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo que uno es, etcétera, etcétera. Entonces sabemos que somos espíritu, alma y cuerpo. Dios busca adoradores verdaderos, que lo hagan como en espíritu y en verdad. Entonces, cuando realmente hablamos de bendecir a Dios, como dice aquí, bendice alma mía. David está diciendo, amemos, vamos a bendecir a Dios con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con todo lo que podemos. Amén. Por eso vemos que si algo podemos resaltar de la vida de David es que él entendía que la verdadera adoración era algo profundamente interno del alma. No es algo que simplemente sale de la nada o de manera involuntaria. Porque si así fuera, ¿cuánta gente, aunque no sea cristiana, estaría alabando y bendiciendo a Dios? Simplemente no puede, porque no es algo involuntario. No es algo que simplemente nace de la nada. Solamente podemos alabar, bendecir el nombre de Dios cuando entendemos todos sus beneficios. Amén. Por eso vemos que la adoración no se trata solo de formas o expresiones externas, sino también de algo real, algo que proviene de dentro, de lo más profundo de cada uno, de nuestra alma. La adoración debe ser con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y un gentil, alguien que no está con Dios? Bueno, primeramente podemos ver que aquel que no conoce a Dios, pues no puede alabar y bendecir el nombre de Dios. Lo único que uno hace cuando no está con Dios es que solamente murmura, se queja, critica todo el tiempo. Pero tú, como cristiano, bendice. Tú bendice el nombre de tu Dios. Deja que otros se bendigan a sí mismos. Aquel que no está con Dios solamente se alaba, se bendice a sí mismo, a sus ídolos. Pero tú bendice al Señor. Esas son las diferencias que podemos tener de aquellos que no están con Dios. Deja que otros usen solo su lengua para quejarse, para alabarse a sí mismos. Pero en lo que a ti respecta, clama, bendice, honra al Señor con toda tu alma, con todo tu ser. Amén. Entonces podemos hacer una gran diferencia y debemos ser una gran diferencia en comparación de aquellos que no están con el Señor. ¿Sí? Es como cuando tú ves a alguien que está muy mal por la situación de no tiene trabajo, problemas en la familia, y tú como buen cristiano le quieres dar un buen consejo y dices, pues alaba a Dios. ¿Cómo lo va a alabar si primeramente no conoce cuáles son los beneficios de tener una relación con Dios? Inclusive muchos piensan que su mala situación en este mundo es por causa de Dios. Muchos se preguntan, es que yo no sé por qué Dios me ama o ya la trae contra mí. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué se me pasa aquello? ¿Por qué se murió mi mamá? ¿Por qué se murió mi papá? Y están culpando a Dios todo el tiempo de su situación, cuando realmente sabemos que todo es un problema interno por causa de su vida de pecado. Pero aquel que no está con Dios va a reconocer que su situación está mal por causa de sí mismo, por causa de su pecado. Entonces, vemos que
el salmista David dice: y bendiga todo mi ser su santo nombre. David también entendía que la adoración tenía que ser más que superficial, más allá de lo que cualquiera puede hacer en lo natural. Él tenía que ofrecerse de forma más intensa, completa posiblemente, para adorar a Dios. Y lo hacemos cuando estamos con el Señor. Cuando uno está con Dios, cuando estamos con el Señor, cuando creemos, cuando tenemos fe en el Señor y cuando estamos siempre para estar en su presencia, pues lo hacemos con alabanza, con adoración, para exaltar, para bendecir su nombre, ¿verdad? En donde todo lo que está alrededor tuyo no importa. Yo recuerdo que cuando estaba iniciando mi vida cristiana y empezaba yo a entender todos estos principios, me gustaba la alabanza y todo aquello. Y te estoy hablando cuando apenas la iglesia estaba formándose, cuando solamente éramos grupos en casa para reunirnos y tomar clases, pero siempre teníamos un tiempo de alabanza y de adoración. Y yo me acuerdo que estaba en un grupo apoyando a pastora Miriam. Ella se encargaba de dirigir la alabanza, de tocar la guitarra. Y pues en aquel tiempo pues no había ni proyector ni nada, sino que a veces imprimíamos o simplemente en una hoja escribías las canciones, sacabas copias y se las dabas a los miembros para que pudieran alabar y cantar al Señor. A veces o teníamos ya un librito, un cancionero con 15 canciones si tú quieres, ¿verdad? Y venían numeradas las canciones. Entonces me acuerdo que hermana Miriam en un papelito escribía el número de las canciones que íbamos a cantar. Entonces ponía la 5, la 8, la 9, la 10 y poníamos el papelito en la mesa o en el piso para que todos vieran cuáles eran las alabanzas que teníamos que cantar. Y entonces en una ocasión yo me acuerdo que ella me dice: hermano Luis, tú encárgate de apoyarme para que los hermanos puedan encontrar la alabanza que vamos a cantar. Y sí, y yo me acuerdo que cuando empezamos a poner el tiempo en oración para iniciar, pues yo ya estaba perdido en oración, en adoración. Empezamos a orar y yo: sí, Señor, en el nombre de Jesús. Hermana Miriam empezó a cantar y todo, y me tuvo que pegar con la guitarra. Como estaba al lado de ella, me tuvo que pegar con la guitarra para que yo me saliera de mi tiempo con Dios, para decir: vale, las canciones, ¿no? Dile a los hermanos qué canción. Ay, yo, sí, ¿no? O sea, me sacó de mi tiempo de adoración solamente por atender la necesidad, ¿no? Entonces, así debe ser la vida cristiana. Cuando llegas a la presencia de Dios, estás para alabar, para bendecir su nombre y no estar perdiendo el tiempo en otras cosas, no estar distrayéndonos. Por eso, cuando hablamos de alabar, de bendecir, de exaltar el nombre de nuestro Dios, tiene que ser de todo corazón. Vengo con ese propósito, no el de perder el tiempo y distraerme y hacer o no hacer cosas que realmente no son necesarias. Por eso a menudo alabamos y bendecimos y agradecemos a Dios a medias o inclusive a menos. O sea, ni siquiera a medias alabamos o bendecimos o agradecemos a Dios. Vemos que David pide que todo lo hagamos con todo nuestro ser, dando honor y alabanza a Dios como Él se merece. Entonces, cuando dice todo mi ser, podemos venir a la iglesia, pero como yo te decía, venimos a la iglesia, pero no podemos ni hacerlo a medias en cuanto a alabar, agradecer y bendecir el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque seguimos llenos en nuestras mentes de quehaceres, de preocupaciones, de necesidades, de cargas del trabajo que hay en nuestra vida. Venimos aquí, nos sentamos aquí y seguimos pensando: ay, ya mañana entrar a trabajar. ¿Y qué voy a hacer? Ay, verle la cara al jefe. No, ya nomás de pensar ya te enojaste. O estás aquí
Y al ratito, ¿qué vamos a hacer de comer? ¿Qué vamos a comer? Ay, no tengo dinero. ¿Para qué piensas en hacer de comer si ni dinero tienes? O sea, uno se distrae con toda la infinidad de cosas y problemas y necesidades que podemos tener, ¿sí? Entonces, no alabamos, no agradecemos, no bendecimos a Dios como Él merece, con todo nuestro ser, porque dejamos que todas estas cosas sean un estorbo, un impedimento en nuestras vidas, ¿sí? A veces en las iglesias pensamos que los primeros asientos son para los líderes, para los pastores, pero no. ¿Por qué me siento al frente? Porque quiero evitar cualquier distracción. Yo creo que si me paro atrás y veo a todos, me voy a distraer. Y esa hermana, ¿por qué no se para? Está diciendo el líder, póngase de pie, vamos a alabar a Dios, y se queda sentado. Y ya te distrajo, ya estás. ¿Para qué vino entonces? Si no va a alabar a Dios, si no va a hacer caso a levantar las manos, a cerrar los ojos, a levantarse. Y es una distracción tremenda, ¿sí? O alguien por acá ya está hablando, o alguien prefiere mejor estar en el celular que alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Muchas cosas que pueden estar pasando, ¿sí? Entonces uno se sienta al frente para evitar distracciones, ¿sí? Cuando tú realmente tienes un corazón dispuesto para con Dios, entonces buscas la mejor forma, te ayudas a ti mismo de lo que te va a ayudar a hacerlo con todo tu ser, ¿sí? Entonces, muchas veces nuestro corazón ha sido endurecido por todo este tipo de cosas, ¿sí? Los quehaceres, los problemas, las dificultades, las necesidades, y son impedimentos que realmente nos llevan a endurecer nuestro corazón para estar con Dios como Él quiere. Vivimos criticando y quejándonos muchas veces de todo, pero vemos también cómo aquí David se dirige a sí mismo. Él se da cuenta de que tiene poder sobre sí mismo, de que él puede dar o retener lo que se le debe a Dios. Está en ti, está en cada uno de nosotros, darle a Dios lo que Él merece como tal o simplemente retenerlo. Hoy no lo voy a hacer. A lo mejor estás enojado con Dios porque pediste algo y no lo recibiste. Pero recuerda, dice la palabra, que a veces pides y no recibes porque pides mal, solamente para gastar en tus deleites. Pero te enojaste. Pues si no me va a dar, no me lo va a dar, no le alabo. Hacemos berrinche delante de Dios, no le voy a hablar. Vamos a orar. Yo no, estoy enojado. No me respondió mis oraciones. A veces tomamos esa actitud delante de Dios, a lo mejor no tan obvia, pero sí dentro de nuestro corazón lo hacemos. No, estoy enojado con Dios, no, porque me va mal. Y el otro hermano siempre veo que le da todo, lo bendice y a mí no. Pues hay que ver qué está pasando en tu vida, en tu relación con Él. ¿Estás obedeciendo o no estás obedeciendo? ¿Estás en su voluntad o estás en tu voluntad todo el tiempo? Por eso no podemos, como te decía, uno puede dar o retener lo que se le debe a Dios. A Dios le debemos gloria, honra, alabanza, agradecimiento en todo tiempo. Esto quiere decir que el único valor de estas palabras que nos dice David nos muestra que la adoración no es involuntaria o automática. Adorar, agradecer, bendecir a Dios no es algo que viene de manera involuntaria o automática. La adoración requiere la coordinación de todo nuestro ser y así podremos rendir un servicio de alabanza que sea digno y aceptable a Dios, ¿sí? Estar concentrados, estar siempre, como decimos, un paso adelante de todo. Uno ya sabe su responsabilidad que tiene que llevar a cabo en su comunión, en su relación con Dios. Ayer estaba yo repasando la predicación,
meditando en ella, si puedo predicar esto o no puedo predicarlo, o está bien lo que voy a compartir o no. Y en ese momento llega Eli, llega Ernesto, y me dicen, ¿no estás viendo el partido? Le digo, ay, se me olvidó el partido. Es que por la predicación se me olvidó el partido, ¿no? Y dije, bueno, ya voy a terminar. Uy, dije, ya voy a terminar, qué bueno, ¿no? Ahora sí a ver el partido. Pero inclusive yo fui en la mañana y le dije, oye, ¿hay partido? Y dice, Ernesto no sabía. Ni me acordaba, ¿no? O sea, yo le recordé, acuérdate, a las 7 va a haber partido. Y a mí se me olvidó. ¿Por qué? Porque me puse a hacer lo que es importante para mí, ¿sí? Entonces, a veces no lo hago y sé cuando me doy cuenta que le estoy fallando a Dios. Digo, después que termine el partido, ya después la predicación. Pero a veces tú no sabes, a veces el partido le va mal a tu equipo y ya te pusiste de malas. Ya no estás apto para, ahora sí no, lo que puse aquí a lo mejor lo voy a cambiar por enojo, ¿sí? No, esto no, yo no voy a decir esto, ¿no? Porque estoy enojado. O no va, no, ¿cómo lo voy a predicar si yo estoy ahorita enojado, ¿no? Y lo borro, lo quito, o pongo otra cosa que no es. Entonces, a veces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Estar conscientes que si estás haciendo algo para con Dios, es de todo corazón, ¿sí? Y sí, yo me perdí medio partido por estar en la predicación, repasando mi predicación, ¿sí? Pero a final de cuentas es algo que uno aprende a hacer en su relación con Dios. Bendiga su santo nombre. Dice que con todo nuestro ser vamos a bendecir su santo nombre. Solo el santo, solo aquel el que ha sido redimido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que hemos sido santificados por la sangre de Jesús, puede uno deleitarse en las cosas santas. Por eso uno puede disfrutar de su relación con Dios. El que no es santo ama el pecado y tiene libertad para llevarlo a cabo. Y vemos que la santidad es para ellos una esclavitud. Si somos santos, bendeciremos a Dios por su santidad. Eso es lo que Dios ama y espera de cada uno de nosotros. ¿Cómo bendecimos a Dios? Cuando guardamos sus mandamientos, y de esta manera nuestra vida se va santificando. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Vemos que en el patrón de la poesía hebrea, o como se escribe, vemos que David usa la repetición para enfatizar. Cuando tú lees la palabra y encuentras frases o palabras que se repiten, especialmente 3 veces, como decir, santo, santo, santo es el Señor, entonces está hablando de un énfasis, o sea, algo que es realmente importante. Y vemos que aquí David está diciendo, bendice, bendice, bendice. Entonces está dando un gran énfasis en lo que tenemos que estar haciendo en nuestra relación con Dios. Por eso vemos que Dios da verdaderos beneficios a su pueblo. Como te decía, cuando realmente vemos y entendemos que cuando la palabra se repite varias veces, entonces está enfatizando algo y agrega una idea de gran importancia. Vemos que esta alabanza y este honor a Dios se le debe dar por razones racionales. Esto quiere decir con entendimiento. O sea, yo entiendo lo importante que es bendecir el nombre de mi Dios de manera racional, no sobre la base de una mera emoción o entusiasmo. Entonces, por eso cuando David dice con todo nuestro ser, tiene que ser con entendimiento, con el corazón, con el alma, etcétera, etcétera, y no nada más simplemente por emoción o entusiasmo. Porque todos aquí una alabanza rápida, así, alegre y todos, no es por emoción, simplemente porque entendemos la importancia, ¿sí?, de lo que es. O no necesariamente necesitamos manifestar una actitud emocional, no porque el hecho que
no dancemos no signifique que no estemos alegres, ¿sí? Entonces, podemos estar alegres, cantarle al Señor, bendecir su nombre y simplemente a lo mejor no tener una manifestación emocional. Pero eso no significa que no la sienta o que no la entienda, ¿sí? Entonces, vemos cómo realmente cuando tú llegas a entender los verdaderos beneficios que Dios tiene para su pueblo, para su iglesia, dice, no olvidemos todo esto. No podemos olvidarlos, por eso venimos aquí con entendimiento, recordando lo que Dios ha hecho por mí, lo que he recibido de parte de Él. Amén. Por eso es necesario que nosotros estemos en la actitud correcta delante de nuestro Dios. Debemos usar el recuerdo de todas esas cosas y esas razones que tenemos para alabar, para exaltar, para bendecir, para agradecerle a Dios todo lo que Él hace por nosotros. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos lo que sucedió en una situación con el rey Ezequías, nos damos cuenta que podemos simplemente dejar de ser lo que Dios quiere que seamos y quitar esa humildad de la cual debe caracterizarnos, porque recuerda que la humildad te exalta delante de Dios y delante de los demás, y que el orgullo pues simplemente hace que Dios pues te aparte, ¿verdad? Y vemos aquí en esta circunstancia, en Segunda de Crónicas 32, versículo 22 al 26, vemos este ejemplo del rey Ezequías. Y aquí habla de cómo Dios había intervenido a favor de él y del pueblo de Israel para librarlos de sus enemigos. Y aquí dice, Segunda de Crónicas 32, 22 al 26, así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Mira lo que Dios había hecho por ellos, los salvó, los libró y además les dio reposo. Todos los beneficios que adquirieron de parte de Dios en ese momento. Dice, y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá. Entonces vemos que cuando uno reconoce lo que Dios hace por ti, es cuando puedes tener esa libertad de llegar adelante de Dios con tu ofrenda. ¿Cuántos de ustedes por cuanto reconoces a Dios, lo que Él ha hecho, los beneficios que has adquirido en Él, vienes con tu ofrenda? Amén. Por eso nosotros no recogemos diezmos y ofrendas. Aquel que entiende, ¿qué hace? Va y deposita su ofrenda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque reconoces las bondades, los beneficios que Dios te ha brindado durante toda la semana. Dice, y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, aunque nunca hacen esto con el pastor, ¿verdad? Pero bueno, lo más importante es Dios, ¿sí? Y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. En aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Entonces vemos cómo el rey Ezequías enfermó de muerte, ora a Jehová y en beneficio Dios le responde y le dio una señal. Pero en el 25 dice, mas Ezequías no correspondió al bien que Dios estaba haciendo por él, que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, o sea, se enorgulleció de sí mismo y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías
después de haberse enaltecido su corazón, ¿qué hizo? Se humilló. Es lo que debe ser nuestra actitud todo el tiempo. Se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Imagínate qué gran ejemplo aquí de cómo realmente es necesario reconocer en todo momento los beneficios que Dios tiene para su pueblo, para tu vida, para cada uno de nosotros. No enaltecer nuestro corazón, sino simplemente vivir de una manera agradecida. Por eso Dios en su palabra dice: Dios ama al dador alegre. Cada uno dé conforme a lo que hay en su corazón. ¿Cuán agradecido? Sabemos que hablar del diezmo es un gran problema y muchos dicen: no, es que no está establecido. El diezmo fue para el Antiguo Testamento, ya en el Nuevo Testamento ya no hay que diezmar. Pues con más razón, nuestra ofrenda debe ser mucho mayor que el diezmo, porque va de acuerdo al corazón alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y créeme que cuando tú estás agradecido con Dios, nunca vas a dar menos del 10%. ¿Sí? Entonces, simplemente hay que entender las cosas como son. Vemos que la alabanza y la adoración y la gratitud es la respuesta de uno mismo al reconocer lo que Dios ha hecho por ti, por tu vida, por el pueblo, por la iglesia, a través de la redención que tenemos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos a Dios porque reconocemos que Él es quien perdona tus iniquidades. ¿Quién más sino solo Dios es el que puede perdonar tus iniquidades? Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. O sea que cuando metes la pata, Dios te saca de esa metida de pata. El que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Imagina, en la presencia del Señor, en tu gratitud a Dios, en tu manera de bendecir a Dios, estás rejuvenecido. Por eso debemos siempre agradecer por las bendiciones que recibimos de parte de nuestro Dios. La gratitud es fundamental en la vida cristiana. Mirar atrás nos ayuda a recordar la provisión y el amor que Dios tiene y ha derramado sobre cada uno de nosotros en cada momento de nuestra vida. El salmista, el rey David, nos recuerda no olvidar ninguno de sus beneficios. Amén. Entonces, hermanos, quiero dejarle hasta aquí, pero veamos la gran importancia que es cuando llegamos con la actitud correcta delante de nuestro Dios. Y qué mejor que hoy, siendo el primer domingo de este nuevo año 2025, lleguemos no olvidando ninguno de los beneficios que Dios tiene para con nosotros. Recuerda, como acabamos de mencionarlo, bendecimos a Dios porque reconocemos Él es el único que puede perdonar todas tus iniquidades. Él es el que sana toda tu dolencia. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Padre Santo, bendito Dios, gracias te damos por tus bendiciones, por lo que hemos recibido, bendito Dios, hasta el día de hoy, Padre, y por todo lo nuevo que vendrá, Señor. Hoy queremos acercarnos a ti en humildad, Señor, no apoyándonos en nuestra propia prudencia,
no confiando, bendito Dios, en nuestras habilidades o talentos que has puesto en nuestras vidas, Señor eterno. Hoy nos humillamos delante de ti, Señor, reconociendo la necesidad que tenemos de estar contigo, Señor. Oramos, Dios, porque empecemos a vivir una vida santa, una vida apartada del mal, Señor. No importando, Dios eterno, las cosas del mundo como algo tan necesario para vivir en nuestras vidas, Señor. Oramos, Dios, porque sea un tiempo de renovación en nuestra mente, en nuestro espíritu, Señor eterno. Tu palabra dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y también es perverso, bendito Dios. Pero ¿quién lo conoce sino solo tú, Señor? Eres tú quien conoce el corazón de cada uno de nosotros. Un corazón pervertido, un corazón, bendito Dios, engañoso, que nos lleva a veces a no darte a ti la gloria y la honra que tú mereces, bendito Padre. Hoy queremos, Dios, declarar nuestra gratitud, porque por ti estamos hoy aquí, Señor. Nos has permitido iniciar un nuevo año, y que este 2025, bendito Padre, sea una gran diferencia de lo que fue el año que terminó, Padre. Oramos, Dios, porque haya cosas nuevas, que haya desafíos en nuestra vida personal y como iglesia, bendito Padre, que estemos anhelando, bendito Dios, avanzar, crecer en nuestra vida espiritual, Señor eterno, y sobre todo, Padre Santo, hacer que tu reino sea extendido a lo largo y ancho de esta nación, Señor, y más allá de sus fronteras. Yo te pido en el nombre de Jesús que siempre haya un corazón dispuesto a bendecirte, un corazón, bendito Dios, a darte a ti la gloria y la honra que tú mereces, Señor eterno. Que cada vez que nos reunamos, Dios, sea con la actitud correcta de humillarnos delante de ti, Señor, y dejando siempre a un lado toda preocupación, toda necesidad, toda dolencia, sabiendo, Dios, que eres tú quien nos bendice y nos da todo aquello que necesitamos, bendito Padre, para vivir en libertad, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que empecemos este nuevo año con nuevos desafíos, con nuevos propósitos, bendito Padre, de que a partir de hoy mi vida y mi relación contigo será mejor, Señor, para gloria y honra de tu santo nombre, Señor eterno. Habla ahí con Dios y dile: Dios, este es mi compromiso, mi anhelo, mi deseo de bendecirte más, Padre. Entrego hoy mi corazón, yo vengo hoy, alzo mi voz a ti, mi Dios, ante tu altar. Te entrego
darte todo lo que soy. Vine para amarte, vine para darte honra, vine para humillarme y darte todo lo que soy, y darte todo lo que soy, y darte todo lo que soy. Con todo nuestro ser, Señor, Señor. te adoramos, te exaltamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor eterno. Bendito sea tu santo nombre, Señor, y vivimos para darte honra y gloria a ti, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro, damos gracias. Amén y amén. Denle una ofrenda de aplausos.